Hola amigos, soy con una obra fascinante y representativa del genio Julio Ramón Ribeiro. La Insignia es un cuento que encapsula perfectamente la esencia de su narrativa, combinando un realismo agudo con una crítica existencial y social de profundo calado. Julio Ramón Ribeiro nace en 1929, fue uno de los cuentistas más importantes de la literatura latinoamericana y un pilar de la llamada generación del 50 en el Perú. Su obra destaca por su sutil crítica social, su prosa precisa y su profundo sentido del humor y la ironía. Cursó estudios de letras y derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde joven se dedicó a la escritura y aunque intentó cursar otros oficios y estudios en Europa, siempre regresó a su vocación literaria. Ribeiro vivió gran parte de su vida en Europa, especialmente en París, donde se desempeñó en diversos trabajos, incluyendo traductor y periodista para la agencia francesa Presses. Esta experiencia en el extranjero marcó profundamente su obra, ofreciéndola una perspectiva doble, la del peruano que observa su realidad con distancia y la del escritor que asimila las corrientes literarias europeas. A lo largo de su vida ocupó cargos diplomáticos como agregado cultural y embajador del Perú ante la UNESCO, lo que le proporcionó una estabilidad económica que le permitió dedicarse plenamente a la escritura. Ribeiro fue un fumador empedernido, lo que le provocó un cáncer al pulmón que lo acompañó por muchos años. Famoso por sobrevivir a numerosas recaídas, esta lucha se refleja en su obra Solo para fumadores. La Insignia es una obra maestra del microrrelato y uno de los puntos culminantes de la producción de Julio Ramón Ribeiro. Publicado en su célebre colección La Palabra del Mudo, este es un cuento, es una joya literaria que con una premisa fantástica ofrece una crítica penetrante y atemporal sobre la condición humana en la sociedad contemporánea. La fuerza del relato reside en la capacidad de Ribeiro para crear un universo cerrado y absurdo que, a pesar de su inverosimilitud, resulta inquietantemente familiar. El cuento resuena con la tradición literaria de Franz Kafka o Jorge Luis Borges, al explorar temas como la burocracia deshumanizadora, la búsqueda del sentido en el mundo sin él y la pérdida de la individualidad frente a las instituciones. La obra es un espejo cóncavo que distorsiona la realidad para resolver sus rasgos más grotescos. El ascenso del protagonista, lejos de ser un triunfo, es una condena a la ignorancia y al vacío. El cuento sugiere que en la carrera por el éxito y el poder, los seres humanos a menudo renuncian a su capacidad de cuestionar y comprender, intercambiando la verdad por la seguridad y la riqueza. En definitiva, La Insignia no es solo un cuento sobre un objeto peculiar, sino un poderoso comentario sobre la futilidad de la ambición ciega y la naturaleza absurda de la estructura del poder. Su vigencia perdura, invitándonos a reflexionar sobre el sentido de nuestras propias insignias y las instituciones que nos gobiernan. Un texto imprescindible para cualquier amante de la literatura universal. Sin más, vamos con el resumen de la obra. La historia comienza con un narrador protagonista con su temperamento de coleccionista encuentra una pequeña y brillante insignia de plata en un basural. Sin darle mayor importancia, la guarda en el bolsillo de un traje. Tiempo después, la insignia reaparece inesperadamente cuando su sastre se la devuelve. Un suceso que él interpreta como una señal y decide empezar a usarla. A partir de este momento su vida se ve alterada por una serie de encuentros extraños. Primero, un librero le hace alusión crípticas sobre un tal Pfeiffer. Luego un hombre le entrega una tarjeta con una dirección
a una cita para una segunda sesión. Intrigado, el protagonista asiste y descubre que todos los asistentes llevan una insignia idéntica a la suya. Se introduce en la reunión y escucha una conferencia incomprensible, llena de digresión sin sentido, y al final el disertante lo identifica como nuevo y le pide un primer encargo: conseguir una lista de teléfonos que empiecen con el número 38. El protagonista cumple la misión a la perfección, lo que le abre las puertas a una sucesión de encargos cada vez más absurdos, desde arrojar cáscaras de plátano en ciertas puertas hasta adiestrar a un menor en gestos parlamentarios. A pesar de la incomprensión de su familia y la falta de sentido de sus acciones, el protagonista se dedica a sus labores con una energía inexplicable. Con el tiempo, su diligencia es recompensada. Es elevado de rango, nombrado relator, tesorero y asesor administrativo. Viaja por el extranjero sin un céntimo, pero con todas las comodidades provistas por la misteriosa organización. Descubre que la insignia de plata se ha extendido por todo el continente. 10 años después, el protagonista es designado presidente de la organización, con una renta de miles de dólares, sirvientes y una mujer encantadora. A pesar de todo su éxito y poder, su vida está marcada por la ignorancia total sobre el propósito de esta organización. El cuento cierra con el protagonista admitiendo que si alguien le preguntara por el sentido de su labor, lo único que podría hacer sería pintar rayas de color rojo en una pizarra. Un acto tan irracional como toda la experiencia que lo llevó al poder. Y amigos, ¿qué opinan? El cuento de Rivero es una parábola moderna sobre el absurdo de la existencia y la burocracia. Su genialidad radica en la forma en que presenta una escalada de éxito personal que, lejos de traer claridad o realización, profundiza la confusión del protagonista. La organización a la que el protagonista se une es la encargada del absurdo. Sus tareas carecen de una lógica aparente. Los encargos son incoherentes y las conferencias son ininteligibles. El protagonista, al sumergirse en este sistema, se aliena de su entorno familiar y de su propia racionalidad, aceptando las reglas de un juego sin sentido. Su ascenso no se basa en el entendimiento o en la competencia, sino en la obediencia ciega y la dedicación. La insignia de plata es el objeto central, el símbolo principal de la obra. Es un objeto insignificante que, por una suerte de casualidad, se convierte en un talismán que otorga pertenencia, estatus y poder. No es la persona que la tiene o que tiene el mérito, sino el objeto que lleva. Esto critica la manera en que la sociedad moderna, el estatus y el éxito están desvinculados del mérito o la comprensión real, dependiendo más de la afiliación o la suerte. El cuento puede ser interpretado como una sátira mordaz de las instituciones modernas, ya sea corporaciones, gobiernos o sectas. Rivero expone la lógica interna de estos sistemas, donde la jerarquía de ritos y los ascensos son fin en sí mismos. Las personas trabajan con diligencia, sin cuestionar el propósito final de sus acciones, motivadas por la promesa del progreso material y el reconocimiento. Y es que Rivero utiliza una prosa limpia y precisa, con un tono de ironía y distanciamiento. El narrador en primera persona relata los hechos con la misma perplejidad que el lector, lo que nos sumerge en su desconcierto y hace la historia que sea aún más inquietante y verosímil. La conclusión, con el protagonista replicando el gesto absurdo del primer disertante,
pintar rayas en una pizarra, cierra el círculo y confirma que ha absorbido completamente la lógica irracional del sistema. Muchas gracias por seguir hasta aquí, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.